con nuestro gasto de todos los días. Nicolás Livitnov es director de estudinero.net y a él le vamos a hacer justamente esta primera pregunta. Gracias por atendernos, Nicolás. ¿Cómo va a empezar la semana del dólar, si es que esto puede anunciarse de antemano? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mira, hoy aparentemente la cosa empezaría más tranquila. Según una disposición del Banco Central, va a haber cerca de 1.500 a 2.000 millones de dólares que tienen que vender los bancos comerciales por esta disposición que estábamos hablando, con lo cual se espera que la presión alcista, por lo menos en las primeras horas de operaciones, esté todo como más tranquilo. Luego lo que pase a lo largo del día o lo que pase después más adelante va a ser difícil de saber, porque dependemos mucho de las órdenes de compra que vengan del exterior y lo que hagan los inversores con respecto a las posiciones que van a desarmar o desarmar, ¿no? Nicolás, hoy alguien temprano decía, el dólar está como un precio cuidado. El Banco Central invitó a los bancos comerciales a que vendan dólares, 2.000 millones, 1.500 millones de dólares para contener ese dólar. ¿Es válida esa figura hoy lunes? Sí, digamos, lo que está haciendo el Banco Central es una política de inflation targeting, se llama, en donde está tratando de establecer una banda de fluctuación para el dólar, ¿no? O sea que está diciendo, bueno, no queremos que se vaya más de tanto, obviamente a la baja en este momento no hace falta porque hay una presión alcista muy fuerte, entonces hay una especie de precio cuidado, puede ser, pero sabemos que la inflación en la Argentina sigue estando en niveles muy altos, entonces en momentos en los cuales todos los precios de los bienes y de los activos en la economía aumentan, si el dólar se queda muy rezagado, eso hace que los inversores y la gente que maneja estos temas de mercado esté viendo un atraso importante, y con eso las posibilidades de hacer ahí un negocio, ¿no? Por ese motivo es que el precio del dólar está sufriendo esta presión alcista. Tengamos una idea de que con la inflación que hubo acumulada en estos 2 años y pico de mandato del nuevo gobierno, para que el dólar esté en el mismo nivel que el resto de los bienes de la economía, tendría que estar en un nivel cercano a los 25 pesos, ¿no? Entonces, quizás si se miran esas variables en términos de precios, podría todavía seguir subiendo un poco más en las próximas semanas. Nicolás, uno de los recursos la semana pasada fue elevar la tasa al 40%. Algunos indicadores económicos internacionales dicen que esto es récord en el mundo en este momento. Argentina por encima de muchos países. ¿Se puede sostener cuánto tiempo la tasa al 40%? Bueno, una tasa en el 40% es una medida claramente de política monetaria contractiva, que lo que genera es que los agentes económicos, o sea, los empresarios y la gente que está en el tema de la producción, prefiera quizás invertir ese dinero a ese tipo de tasas y no en la economía real. Entonces es una medida recesiva. Lo que sucede es que la única forma de bajar la inflación, que para mí es el gran problema que tiene el país hoy en día, y el dólar es un producto de eso en ese sentido, esta suba que estamos viendo, es con medidas de este tipo, porque una tasa en estos niveles justamente lo que genera, o lo que puede llegar a generar, es que la economía se resienta fuerte y que le cueste mucho volver a retomar la senda alcista con la que veníamos por lo menos durante gran parte del año pasado. Nicolás, nos preocupa el bolsillo. Ya venimos escuchando el fin de semana que hay una suerte ya de presión de las petroleras para acomodar el precio, por ejemplo, de los combustibles. ¿Tenemos que esperar algún cambio contundente para nuestros gastos diarios después de la situación que vimos la semana pasada? Y bueno, hay toda una polémica alrededor si la suba del dólar se traslada a precios o no, ¿no? Referido a si la suba del dólar hace que los precios de la economía aumenten. Hubo toda una discusión en ese tema, en el gobierno anterior, en este. La verdad es que lamentablemente sí, hay estudios comprobados que muestran cómo cuando el dólar se pega saltos fuertes, como lo que se pegó la semana pasada, eso termina repercutiendo, no en el momento, no es que vamos a ir a las góndolas y vamos a ver que los precios han subido por la suba que tuvo el dólar hace poco, sino que por ahí tarda un par de semanas o hasta incluso un mes en esa suba de precio del dólar reflejarse. Esta suba hace que tengan que subir los precios, y eso le sumamos el tema de las tarifas, del aumento de la luz, el gas, etcétera. Claramente el espiral inflacionario está en un momento complicado,
con la esperanza de que con las tasas en el nivel que las pusieron ahora se traiga algún alivio, pero no va a ser en el corto plazo, porque las políticas monetarias tardan un poco, tardan unos meses, diría, en hacer efecto en la economía, ¿no? Nicolás, para terminar, una política económica cuyo sustento ha sido atraer las inversiones desde el exterior. Digo, ¿esto qué tipo de señal significa? Porque ha salido mucho dinero además de Argentina en estos días. Sí, bueno, la actual conducción eligió un modelo en el cual Argentina, en términos de capitales, hay libre movilidad de capital. O sea, se eliminaron las restricciones a los capitales golondrina de corto plazo, buscando inversiones que vengan de afuera, la famosa lluvia de dólares que por ahora no llegó. Entonces, eso lo que produce es que, lamentablemente, nos deja también muy vulnerables con respecto a lo que pase en Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos últimamente está en una situación económica bastante bien. Se conocieron los datos de empleo la semana pasada, vinieron mucho mejor que lo esperado, pero está en un momento en el cual Estados Unidos también está subiendo sus tasas de referencia, no a un nivel del 40% como las tenemos nosotros, pero está en un nivel cercano al 3% a la tasa de 10 años, que es una tasa que se usa mucho como medida de referencia, y eso justamente lo que está haciendo que no solamente la Argentina, sino el resto de los países emergentes también estén sufriendo un drenaje de dólares que se van a colocar libre de riesgo o a un nivel de mucha más seguridad en los países centrales como Estados Unidos. Entonces, dependemos mucho hoy en día de lo que pase en Estados Unidos, dependemos mucho de cómo siga la economía americana. Lamentablemente esto es así, entonces habría que estar muy pendiente a lo que pase para saber qué es lo que puede suceder aquí con el dólar, ¿no? Nicolás, muchas gracias por este aporte. Buena semana, ¿eh? Igualmente, gracias a ustedes. Nicolás Litvinov es director de estudinero.net.